Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. La librería. Un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. La mañana del sábado 9 de enero de 1993, mientras Jean-Claude Roman mataba a su mujer y a sus hijos, yo asistía con los míos a una reunión pedagógica en la escuela de Gabriel, nuestro hijo primogénito. Gabriel tenía 5 años, la edad de Antoine Roman. Luego fuimos a comer con mis padres y Roman a casa de los suyos, a los que mató después de la comida. Después de asesinar a su familia, Jean-Claude Roman se marchó a París con la intención de liquidar a su amante antes de suicidarse, pero no fue capaz ni de una cosa ni de la otra. De modo que regresó a casa y prendió fuego a la escena del crimen para fingir un accidente. El adversario, de Emmanuel Carrère, es el relato judicial de aquellos crímenes reales, pero también una investigación sobre la identidad, una auténtica expedición al corazón de las tinieblas. Raúl Quinto, escritor. No le recomendaría este libro a aquellas personas que buscan en la literatura una evasión fácil, un mundo de rosas, que piensan que la vida es siempre maravillosa y que no quieren enfrentarse al lado oscuro, ¿no?, de lo que somos también. Para el resto, realmente es que creo que es uno de los grandes libros de los últimos años y que aporta pues una luz sobre la sombra que siempre creo que es necesaria. En la Biblia, el adversario hace referencia al rival de Dios. Satán significa precisamente eso, adversario, rival, enemigo. A finales de los 90, Emmanuel Carrère conoció por la prensa los asesinatos de Jean-Claude Roman, que conmocionaron a la sociedad francesa de aquellos días. Tras muchas dudas sobre la viabilidad de su proyecto, Carrère se decidió a escribir una carta al asesino. Pero, ¿cómo encabezar una carta dirigida a un monstruo? No existen sin duda 36.000 maneras de dirigirse a alguien que ha matado a su mujer, a sus hijos y a sus padres y les ha sobrevivido. ¿Cómo dirigirse al adversario? ¿Estimado señor? ¿Querido amigo? ¿Distinguido señor Roman? ¿O simplemente señor a secas? Cualquier otra fórmula parecía impropia. Señor, puede que le choque mi iniciativa. No obstante, correré ese riesgo. Soy escritor, autor hasta la fecha de 7 libros de los que le envío el último publicado. La tragedia de la que usted ha sido causante y único superviviente me tiene obsesionado desde que la conocí por los periódicos. Quisiera, en la medida de lo posible, tratar de comprender lo que ha ocurrido y escribir un libro al respecto que, por supuesto, solo podría aparecer después de su proceso. ¿Aceptaría el monstruo hablar de sus crímenes? ¿Le confiaría su experiencia a un escritor? Creo que el tema principal del adversario es la maldad. ¿Qué hacemos cuando somos conscientes de que la maldad existe? De que no es una entelequia, que no es un concepto abstracto, sino que es una realidad física de carne que vive, que respira, que tenemos frente a nosotros, de la cual además podemos sacar un provecho literario, podemos sacar un provecho artístico. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Estamos preparados? ¿Somos capaces de soportarlo? Yo creo que de eso va el adversario.
Me gustaría que comprendiese que no me dirijo a usted movido por una curiosidad malsana o por el gusto del sensacionalismo. Lo que usted ha hecho no es, a mi entender, la obra de un criminal ordinario, ni tampoco la de un loco, sino la de un hombre empujado hasta el fondo por fuerzas que le superan, y son esas fuerzas terribles las que yo desearía mostrar en acción. Miguel Ángel Hernández, escritor. El tema de esta novela de no ficción diría que es el mal. Cómo alguien puede hacer algo tan terrible como asesinar a su esposa, a sus 2 hijos, a sus padres y a su perro. Eso es lo que hace Jean-Claude Roman, este médico impostor francés, ¿no? Y el autor trata de comprender eso que desborda la razón, cómo alguien es capaz de hacer eso tan terrible, ¿no? La pregunta que me empujaba a escribir un libro no podían responder a los testigos, ni el juez de instrucción, ni los peritos psiquiatras, sino el propio Roman, puesto que estaba vivo. O nadie. Nadie. La lectura del adversario fue una lectura intensa. Carrer nos lleva de la mano hacia un abismo del que difícilmente se puede salir indemne. Nos está poniendo delante el espejo de la maldad humana, del absurdo más tremendo, y eso no se puede recibir ni vivir de una manera, podemos decir, inocua. Es una lectura intensa, una lectura que te pone en una situación bastante difícil. Es una lectura dolorosa. Recuerdo también la sensación de incomodidad que tenía durante toda la lectura. No sabía ni cómo sentarme en el sofá. Y también recuerdo el modo en el que el libro se iba clavando casi en el estómago como un puñal o como un cuchillo, ¿no? Es un libro que esa primera lectura se recuerda para siempre. Después de un silencio de 3 años, prescrito por su abogado, Jean-Claude Roman respondió a Emmanuel Carrer. Señor, acabo de leer su último libro, Una semana en la nieve, y me ha gustado mucho. Si sigue deseando conocerme, con una voluntad común de comprensión de esta tragedia que para mí posee una actualidad cotidiana, tendría que enviar una solicitud de permiso de visita dirigida al fiscal de la República, acompañada de 2 fotos y de una fotocopia del carné de identidad. A la espera de leerle o de verle, le participo mis deseos de éxito para su libro y le ruego que crea, señor, en mi agradecimiento por su compasión y mi admiración por su talento de escritor. Hasta pronto, quizá. Jean-Claude Roman. Mi agradecimiento por su compasión. Víctor Guillot, periodista y escritor. El adversario, yo creo que es una de las novelas que trata de trascender más allá de un suceso para hablarnos de otra cosa, para hablarnos del otro y de lo que significa la mentira. Cuando un hombre construye otra identidad y la logra mantener a lo largo de 15 años, sucumbiendo finalmente al horror más espantoso, el asesinato de su mujer, sus hijos y sus padres. Tiene todos los elementos para una gran crónica literaria, para una gran crónica periodística y para convertirse en un hito de la prosa europea con la que casi se cierra el siglo XX y se inaugura el siglo XXI en la historia de la literatura contemporánea. Emmanuel Carrer, Premio Princesa de Asturias de 2021. Nació en París en 1957, hijo de la historiadora Hélène Carrer d'Encausse, que 2 años más tarde recibiría también el Premio Princesa de Asturias, aunque de Ciencias Sociales. Carrer es autor de 12 novelas y de una celebrada biografía de Philippe Cadic titulada Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Ha escrito guiones para cine e incluso una serie de televisión, Les Revenants, Los Aparecidos. Su última obra publicada se titula V13, volumen que reúne sus crónicas periodísticas sobre el juicio a los autores del atentado en la sala Bataclan de París. El adversario es la obra con la que saltó a la primera línea de la narrativa francesa y ha sido adaptada al cine y al teatro.
Carrer dedicó 7 años de investigación a El adversario y tuvo que reescribirla variando el punto de vista, hasta que se decidió a incluirse a sí mismo en el relato. O dicho de otra forma, hasta que se decidió a incluir en la novela el relato sobre cómo se escribió la novela. El rasgo que destacaría del autor en esta obra, pero en toda su obra, es el modo en el que se introduce como personaje en la propia historia que cuenta, en esa historia de no ficción, en esa historia real, y cómo el escritor se pone en medio de las cosas. Su experiencia personal, sus pensamientos sobre el mundo, su trayectoria acaba afectando a la investigación periodística que está llevando a cabo. Y ese pensar lo real y escribir desde un yo situado en el mundo es, a mi modo de ver, el rasgo fundamental de la obra de Manuel Carrer. El escritor español Miguel Ángel Hernández afrontó un reto parecido en su obra El dolor de los demás, donde narraba el crimen perpetrado por un amigo suyo de la infancia. ¿Cómo llegué a esta novela? Pues el caso es que había oído hablar bastante de ella, los suplementos, había leído críticas, pero creo que fue tras una conversación con el escritor Ricardo Menéndez Salmón cuando ya no pude aguantar y me hice con ella. Aún así la guardé para un momento preciso, para más adelante, ¿no? Porque el argumento, la investigación sobre ese crimen terrible que cometió Jean-Claude Roman tenía mucho que ver con una historia personal sobre la que quería escribir, lo que luego sería El dolor de los demás, ¿no? Así es que la dejé para más adelante, para encontrar el momento preciso. Y creo que la leí, bueno, creo no, seguro, porque lo tengo apuntado, el 27 de diciembre de 2015. Lo recuerdo perfectamente porque está anotado en el diario que escribía por aquel entonces. Y fue una lectura intensa, de las más intensas que he tenido nunca, porque esa Navidad precisamente hacía 20 años del crimen que marcó mi adolescencia y sobre el que iba a escribir. Así es que la leí casi proyectando mi propio adversario sobre el libro de Carrer. Y esas 176 páginas las devoré del tirón en una tarde, casi en trance. Pero, ¿qué punto de vista debe aportar el narrador? ¿Qué actitud hacia el protagonista de su relato? El monstruo, el adversario. Después de varios meses, el asesino se había convertido en el querido Jean-Claude Roman. Querido Jean-Claude Roman, hace ya 3 meses que empecé a escribir. Mi problema no es la información, como pensé al principio. Es encontrar mi lugar ante su historia. Al ponerme a trabajar creí que podría resolver ese problema cosiendo de cabo a rabo todo lo que sabía y esforzándome en conservar la objetividad. Pero ser objetivo en un asunto como este es ilusorio. Me hacía falta un punto de vista. Yo destacaría del estilo de Carrer su forma de trabajar directa, ¿no? En eso se nota que es periodista y que acomete la realidad desde ese punto de vista de análisis y de reflexión, que aunque muchas veces su propia personalidad y sus propias reflexiones lo empapan todo, a veces con mucho interés, otras veces con menos, ¿no? Cuando realmente es difícil empatizar con su posición, ¿no? Estoy pensando en libros como El Reino, ¿no? Cuando habla de su crisis existencial religiosa y nos la cuenta desde su posición de burgués que se va a un retiro a una isla griega donde tiene una casa que se ha comprado y difícilmente uno puede empatizar con eso. Pero en libros como El adversario u otros, sí es fácil, ¿no? Aventurarse a mirarse en ese espejo, y eso lo hace muy bien Carrer, ¿no? Te lleva de la mano y te muestra delante de un espejo de la realidad en la que vivimos, y con esa precisión y ese bisturí de buen periodista y buen observador nos la muestra con toda su crudeza. Carrer introduce su experiencia en el relato, también sus dudas, sus temores. Y con ello se coloca a sí mismo en un terrible conflicto. Al aproximarse a Roman, ¿no ensucia la memoria de las víctimas?
¿no se sitúa en el bando de los verdugos? Y al tratar de comprender las fuerzas que lo impulsaron a tan terrible crimen, ¿no inscribe al verdugo en el grupo de las víctimas? Mi obsesión respecto a la desigualdad de nuestra situación, el miedo a herirle exhibiendo mi suerte de hombre libre, de marido y padre de familia feliz, de escritor estimado, la culpabilidad de no ser yo culpable, todo eso confirió a mis primeras cartas ese tono casi obsequioso, cuyo eco él reprodujo fielmente. Me percato de que enseguida le adulé adoptando aquella gravedad embarada y compasiva, y viéndolo no como a alguien que ha hecho algo horrible, sino como a alguien a quien le ha sucedido algo espantoso, el juguete infortunado de fuerzas demoníacas. ¿Y cuáles son esas fuerzas demoníacas que movían a Román? Carrer reconstruye la biografía del criminal, busca las raíces de su brutalidad. Y descubre que detrás de esos crímenes no hay nada. Nada. Una cáscara vacía, una hilera interminable de mentiras. Mentira tras mentira tras mentira. Pero ¿quién era Jean-Claude Román cuando estaba solo? Cuando no fingía ser el doctor Román. Junto al mal, que es el tema más evidente que está en la novela, creo que debajo está otro tema latente que lo atraviesa todo y que es la impostura, porque Jean-Claude Román fingió ante todo ser una persona que no era. Y el autor, Carrer, se pregunta quién era para él mismo Jean-Claude Román cuando no estaba fingiendo ante los demás, ¿no? Y esa pregunta en realidad se convierte en una pregunta universal, que ¿quién es el otro debajo de las máscaras que se esconde más allá de lo que vemos? Y creo que esa pregunta es también la que está detrás de toda la obra del autor. El intento de comprender las vidas ajenas y observar en ellas la complejidad y las zonas oscuras que están debajo de todo aquello que no vemos. Una mentira, normalmente, sirve para encubrir una verdad, algo vergonzoso quizá, pero real. La suya no encubría nada. Bajo el falso doctor Román no había un auténtico Jean-Claude Román. Román es el protagonista de casi 20 años de impostura, de estafas y de mentiras encadenadas. Cada mañana fingía dirigirse a su despacho en la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde supuestamente desempeñaba una brillante carrera de investigador médico. O eso parecía, porque en realidad ni siquiera había obtenido el título y paseaba en solitario por parques y bosques, leyendo el periódico y esperando a que llegara la noche para regresar a casa, prisionero de sus secretos. El tema del adversario es fácilmente reconocible. Es la mentira y la construcción de una identidad falsa y cómo ésta se sostiene, se mantiene, se defiende, incluso durante un periodo de tiempo extremadamente largo, aproximadamente 15 años. Jean-Claude Román, el protagonista, logra fingirse un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud y ha engañado a sus padres, ha engañado a su mujer, a los amigos, a los vecinos. Sin embargo, siempre hay una primera mentira en cualquier cadena de mentiras. Una mañana de 1975, 20 años antes de sus crímenes, cuando Román estudiaba en la Facultad de Medicina. La mañana del examen escrito, las agujas de su despertador marcaron sucesivamente la hora en que hubiese debido levantarse, la hora del comienzo del examen y la hora en que terminaba. Él las vio transcurrir desde la cama. A primera hora de la tarde, los padres de Jean-Claude le telefonearon para preguntarle cómo había ido, y él respondió que le había ido bien. Estaba admitido en 3er año de medicina. Muchos años después, su castillo en el aire, construido mentira sobre mentira, amenazaba con desmoronarse. Y Román no podía permitirlo. Hasta que de pronto un día se comete un terrible asesinato, lo comete él, mata a su familia, mata a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos.
porque no es capaz de soportar el momento último, que es el desvelamiento de la mentira y por lo tanto la representación definitiva de la verdad de Jean-Claude Roman, y es que toda su vida es falsa, es un molde vacío sobre el que él ha ido construyendo elementos que conforman parte de la realidad. Carrier asiste al juicio, visita al asesino en prisión y consigue una copia del sumario cedida por el propio Roman. El escritor finalmente comprende que no será en esas miles de páginas apiladas en cajas donde se resolverá el misterio del adversario. Al final, detrás de Jean-Claude Roman, no había otra cosa que la banalidad. De regreso en mi coche hacia París para empezar mi trabajo, yo no veía ya misterio alguno en la larga impostura de Jean-Claude, sino tan solo una pobre mezcla de ceguera, aflicción y cobardía. Una mezcla de ceguera, aflicción y cobardía. Recomendaría la lectura del Adversario precisamente porque es uno de los libros más brutales que he leído, más duros en el sentido de que apenas hay fabulación y que esa realidad que nos muestra es un espejo del mundo, justamente de aquella parte que no queremos mirar y que está ahí, delante de nosotros. Lo interesante del Adversario es que Carrer nos enseña que solamente un mentiroso puede sentirse realmente protagonista de su vida. La vida de todos los demás, que es una vida real, que es una vida veraz, con sus mezquindades, con sus defectos, con sus vicios y también con sus virtudes, se va entrelazando con la vida de los demás y construyendo una trama que es la que nosotros denominamos realidad. La del mentiroso, por el contrario, adquiere relieve en la conciencia de quien miente y le permite saberse y sentirse protagonista único y último de esa gran mentira. Pero también recomiendo la lectura de este libro y de otros del autor por todas las referencias que hace al proceso de escritura, el proceso de escritura de lo que leemos. Porque muchas veces los libros de Carrer, y en el Adversario ocurre también, son casi talleres de escritura sobre cómo escribir sobre lo real, sobre aquello que tenemos delante de los ojos. Así es que la recomendaría por el tema, pero también por ese proceso de escritura, ¿no? ¿A quién no la recomendaría? Creo que a personas extremadamente sensibles, con miedo a todo, o a personas también incapaces de ponerse en la piel del otro, o a personas perezosas, sin ganas de pensar, porque este es un libro duro por lo que cuenta, pero también es un libro intenso, pequeñito pero muy intenso por todo lo que nos hace reflexionar una vez que lo cerramos. En el episodio de hoy han colaborado Víctor Guillot, periodista y escritor. Miguel Ángel Hernández, escritor. Raúl Quinto, escritor. La librería es un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. Locución de Irene Lázaro. Y Juan José Fernández Palomo. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family.
It's your choice. First choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.